Señores, aquí estamos nuevamente en temas trascendentales, aunque un poco apenado, un poco triste, quizás no con el mismo ánimo de siempre, pero nada, aquí estamos para llevarle un resumen de todo lo acontecido durante todos estos días, tanto en la provincia de Santo Domingo como en el Distrito Nacional. Demasiadas cosas, creo que saturado de tanta pena, de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Creo que nunca en nuestro país había ocurrido algo tan triste, donde tantas personas perdieran la vida, pero en realidad el hecho de tú decirle a una persona, bueno, lo siento, te acompaño en tus sentimientos, para las personas que conocemos ya, que hemos perdido parientes, familiares, nuestros padres, en realidad es difícil porque la muerte no tiene retorno, aunque hay que acostumbrarse, adaptarse a que falta esa persona, pero creo que esta situación quizás se no hubiese sido de esa manera, o sea, quizás se pudo haber evitado. Eh, a mi entender, no sé lo que opinan ustedes, Leonardo. Mira, hay muchas formas de verlo. Uno dice, ok, en lo que ha quedado claramente establecido es que hubo mucho descuido, que a ese techo enorme la varilla era muy finita, que tenía un sobrepeso, que tenía tres capas o cuatro de finos y se derrumbó de repente, así como un estruendo y todo para abajo. Pero eso tenía muchos años en ese proceso de derrumbarse y no se había derrumbado, se derrumbó. Entonces ahora lo que podemos sacar es aprender mucho, hay un aprendizaje tremendo, responsables, ¿quiénes son responsables? Todos somos un poco responsables, porque nosotros nos metemos a una discoteca de mala muerte, y yo digo de mala muerte literal, de mala muerte. Sí, muy prestigiosa, muy confortable, muy atractiva, pero de mala muerte, porque la forma en que los dominicanos vimos la muerte no fue buena. Sí era una discoteca de mala muerte, donde iba una élite, no era ninguna élite, donde iban las personas que habían luchado por salir adelante con algún éxito, peloteros, diseñadores, artistas, pero la élite dominicana no iba ahí, y si hubiese sido una discoteca de élite, no hubiese estado en tan pésimo estado. De todos modos, esto se ha analizado y se ha discutido, pero muchísimo. Y a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, como fijarme quizá en dos detalles que nadie se fija. Por un lado, esa parte metafísica de cómo, y concentrándonos en el caso de Ruby Pérez, que es quizá uno de los duelos que ha afectado al mundo, porque ese sí rindió. Ese tiene que ver con Venezuela, con Hispanoamérica, con Sí, Europa, con toda República Dominicana, con Jaina. con muchos Y países. era un ser humano extraordinario, querido, y que su fallecimiento fue realmente durísimo golpe. Yo he estado viendo reacciones y realmente me conmueve ver las reacciones. Pues Ruby había tenido un sueño que le contó a su pareja, donde él veía un escenario derrumbándose y la pareja llegó a decirle cancela ese evento. Y la respuesta de él fue yo tengo 40 años en los escenarios y no voy a cancelar una fiesta por un mal sueño. Pero él se despidió de sus hijos, de su hija mayor, que era su oficial, asistente oficial del sudor, que le secaba el sudor y todo eso. Él se despidió de ella. La menor, la de 15 años, hasta grabó un tema musical que es un testimonio, y si usted ve el tema, todo lo que dice, la forma en que lo hacen, una despedida. Pero el caso más contundente de que él se despidió, y esto, no sé, convérsenlo con su manager. Yo lo escuché, el testimonio del manager, donde él explicaba, veníamos de viaje y tuvimos la oportunidad de manifestarnos mutuamente el orgullo de, yo le dije lo mucho que yo lo aprecio, lo estimo, lo admiro, y él me dijo que él me admira a mí y me respeta, eso dice el manager,
y me siento muy bien de haber tenido la oportunidad de sacar un expresar. momento para expresarle eso y que él me expresara lo que pensaba. O sea, para nosotros los mortales que vimos el evento, fue algo que se presentó de golpe, pero a lo mejor el que tiene una visión más profunda del misterio de la vida, puede haber más cosas. Caramba. Y ese aspecto yo quería como compartirlo porque le quita un poco de odio, de rabia. Los psiquiatras tienen bien marcado el protocolo de cómo se dan estos procesos, cómo de repente llega un momento en que el duelo, tú vas pasando de etapa a etapa y hay una etapa en la que tú entras en rebeldía, donde tú cuestionas a Dios, donde tú cuestionas a la autoridad, donde tú cuestionas el sistema, donde tú lo cuestionas todo, hasta que finalmente ya pasa a la última etapa. Hay que ver lo que dicen los psiquiatras sobre este particular, de las diferentes etapas del duelo, y los expertos en duelo manejan esto muy bien, pero ver la vida como lo que es, como un gran misterio, donde nunca, por más que nos rompamos las cabezas, vamos a tener una explicación certera una vela. de que esto es así o no es así. Eso nunca va a pasar. Siempre Una va a haber, vela. siempre va a haber un misterio. Un debate, una discusión que hay entre un diputado de San Pedro de Macorís, apellido Arredondo, y un grupo de personas. ¿Por qué el diputado plantea lo que plantea de la forma en que lo plantea? A él se le ocurrió, o yo digo, no se le ocurrió, porque esto es algo que lo hicieron los estadounidenses, los norteamericanos, con la Torre Gemela, donde ocurrió la catástrofe de la Torre Gemela. Hoy hay un monumento, y este diputado plantea que se haga un monumento donde estuvo esa discoteca de mala muerte que se llamó Yeset. Pero él, ese diputado lo conozco muy bien, es un abogado de los tribunales con gran experiencia en temas judiciales. Entonces, él plantea en su carta donde le solicita a la Cámara de Diputados y expone su idea, está hablando de comprar los terrenos con fondos del Ministerio de Cultura y luego ya cuando el Ministerio de Cultura tenga posesión de esos terrenos, hacer un monumento y hasta dar alguna idea de cómo debería ser ese monumento. Sí, pero yo creo que fue retirado lo que el dice, proyecto. Creo que fue retirado. puede que haya sido retirado y las personas que lo criticaron le decían, no, es como darle un premio a los dueños de la discoteca. No, el abogado lo planteó así porque así es que va desde el punto de vista legal. Ahora, si hay otros temas, una forma de cómo expropiar los terrenos, etcétera, no sé. Y además, ese no era la parte principal del proyecto. La parte principal es hacer el monumento, porque a través de hacer ese monumento puede ser que entremos en una fase de aprendizaje permanente y aprendamos y no olvidemos lo que pasó, porque el que olvida su historia está condenado a repetirla. Y claro, obviamente, quienes critican al diputado, y yo los he oído con críticas muy vehementes, son personas que no tienen conocimiento de derecho, podríamos decir que son ignorantes y que son torpes, pero Jorge Lavá dice, escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante, o a la torpe e ignorante, porque ellos también tienen su propia historia, y a lo mejor en su torpeza y su resentimiento y su dolor hay algo que uno pueda aprender, pero me quiero quedar con la idea del monumento, y si no es posible expropiar los terrenos, entonces hacerlo como manda la ley en la República Dominicana. Y yo me inscribo en lo misterio. Está señalando algo que forma parte de la creencia de los dominicanos. Y mientras más pobre, mucho más se da la creencia de ese tipo de argumento del que tú estás señalando. Pero el hecho enriquece lo que yo siempre he pensado y he creído de mis más de 2 décadas en el Hospital Dr. Darío Contreras, de que cada persona tiene el día de su muerte señalado. Sí, yo creo en eso. Donde es una afirmación muy riesgosa. Sí, pero yo creo en eso también. Lo traigo de mis 2 años de experiencia. Yo creo en eso. Bregando con la muerte. De mis 2 décadas de experiencia en el Hospital Darío Contreras, donde en esa discoteca, como tú llamas, de mala muerte, que no me gusta el término, se reúnen gente de distintas localidades, extranjeros, dominicanos,
de República Dominicana, de los distintos pueblos, y coinciden en un solo lugar, de distintas clases sociales. Clase media alta. Y clase... Sí, Bueno, abajo, aparte de hay unos muchachos que lo llaman como los pa'lante, los adelantados, los que lograron triunfar, peloteros, diseñadores. Sí, pero ahí pero en quieras ese o no, lugar habían dueños, funcionarios, no, banqueros, quieras o no, hijos de dueños de bancos. ahí había bancos muchos que millones. se colaron No. ahí, no le correspondía. Bueno, Ay. Cuando ellos van a hacer su sí fiesta, le correspondía, porque bueno, tenían con qué pagar el la día pequeña. de su muerte señalado. Sí. Y Entonces, ese día era. Y ese- por esa razón Mañón, coinciden toda Mañón, esta Mañón, gente en un mismo no, lugar. coge la idea ahí, no la Sí, borre, pero ok. es tan así que me cuentan el testimonio de una comunicadora que a la hora, unos segundos antes de que se desplomara el techo, se presentó al lugar y la persona que la acompañaba, Así es. Salió. le llegó alguien ahí, se paró a hablar con esa persona y ella esperando a esa persona vio que se desplomó el techo con ella afuera, no llegó a entrar. No pero- era la hora de Pero ella. también, No era su hora. pero también coincido con lo que dice Mañón en el sentido de que los músicos sobrevivientes del hecho, del caso, dicen, la tarima tenía dos partes, una como un poco más alta y una un poco más bajita, que era donde el artista interactuaba con su público. Entonces, en ese momento parece ser que la mayoría de músicos estaban detrás y él bajó un poquito hacia adelante. ¿Me entendieron? Entonces, ahí es que viene el derrumbe. ¿Por qué muere tanta gente? Porque el derrumbe parece que fue en la parte delante de la tarima donde Ruby bajó para interactuar más de cerca con su público. Ahí fue que vino la situación. ¿Por qué? Porque los que estaban atrás, la mayoría están vivos y lo que tienen es rasguño. Incluso la hija, al parecer, y el esposo estaban en esa partecita de atrás. Por eso lograron salir. Porque ella dice, la hija, que cuando ellos salieron, ya estaban cayendo los residuos, ¿cómo se llaman? La columna, Ok. que fue la que le cayó encima a esa parte que estaba adelante en la tarima. Eso es lo que dicen. Entonces, si eso fue así, coincido con lo que dice Mañón, que cuando esa hora llega no hay para nadie. Definitivamente me convence Él cada pudo día haber más. estado atrás, quedarse atrás y estuviera vivo igual que los demás músicos. Después del Pero era hecho, la hora de él que le llegó. después digo, del yo no hecho, sé. como Leonardo le gusta mucho hurgar mucho en lo que es la tecnología, le pregunté al amigo que está de moda ahora. GPT, Sí, le pregunté sobre... en americano. Él me dio una explicación de la que él sabe dar. ¿Qué te dijo? No, él dice que es más asunto de lo que tú señalas, de lo que yo te acabo de decir, es más asunto de fe, de cada individuo, de su religión, de hecho, de circunstancias, porque eso no está probado que ni bíblicamente, ni de ninguna manera que el día de la muerte de la persona está señalada. Pero estuve leyendo más de muchas experiencias que han contado muchos individuos sobre la hora y el día de la muerte. Y muchos coinciden. Y este hecho me da... eso que yo he venido estudiando y averiguando, me da la certeza ahora, con más fe, porque lo he visto de una u otra manera. En muchos casos, no ahora, de que el día y la hora de cada una de esas personas estaba ahí. Esta muchacha joven con un hombre joven de una sociedad muy distinguida, con mucho dinero, se le ocurre ir a una fiesta, se reúnen A celebrar un familiares, cumpleaños. se le ocurren 22 personas ahí, se le ocurre una familia de 12. Porque se de le ocurre- Jaina, fíjate que había muchísimos invitados. Casi Muchos se 30 quedaron. personas. Y Bueno, muchos se quedaron. Muchos se quedaron. La Tengo doctora, cuentos sí, de los que sí, se quedaron. Sí. Que todavía con la invitación en la mano,
Y a otra que se lo quería pagar, dijo, sí, pero porque es Y tentadora. otros que fueron y Posiblemente a trataron mí de me entrar hubiese y no llegado lo la dejaron invitación y yo entrar. estuviera ahí. Porque es una oferta tentadora. Ruby Pérez, la discoteca que tú llamas de mala muerte, quieras tú o no, se convirtió en el lugar, en la discoteca única y más distinguida y visitada por la mayor diversidad de clases sociales, de mayor De hecho, deja un vacío. ascenso. Deja un vacío. Aquí no hay otro lugar que tenga esas características. Y esa magnitud. Porque tengo unos amigos dominicanos en Nueva York que ella me decía, no, cuando nosotros vamos a Santo Domingo era para allá que cogíamos, porque es un lugar donde caben 1000 personas, 600 personas pueden estar bailando en la pista cómodamente y no está apretujado, ahí es espacioso, Sí, confortable. porque fíjate cómo se ven todas las personas que dicen que habían casi 1000 personas ahí dentro. No 600 ni 400, ahí habían casi 1000 personas. Había 1000 y algo, y veo, también hay testimonios de que los fallecidos sobrepasan los 400. No estaban en el libro de San Pedro. Los ninguno cuatro, de los que pero salieron. los fallecidos sobrepasan los 400, según personas muy creíbles por la forma en que hablan. No, yo no creo. Sí, pero Yo no me confirmados inscribo solamente ahí. son 231. Yo no Sin me embargo, inscribo ahí. No, la- no me la- inscribo ahí, no me la- inscribo la- ahí. los ejercicios No. que se le hacen, como se llama autopsia, tienen número. Sí. Y hay autopsia 428. Hay una autopsia que es la número 410, 411. Y hay una que es la número 10. Bueno, lo que Entonces, si, bueno, si eso se confirma, Leonardo, investigación. nosotros estamos ahora en este momento en este estudio de estos modernos, porque yo soy un hombre de 2 siglos. Estoy, ¿verdad? Del siglo el pasado hombre en un bicentenario. estudio del siglo de hoy. ¿Verdad que sí? Ok. Al lado de nosotros está una sala de redacción donde hay un conjunto de jóvenes, ¿verdad? Que son periodistas de lo que están en las redes, lo que están editores, ¿verdad que community sí? manager. Son jóvenes. Entonces, Sí. verte hablar así no me gusta. Porque ¿Hablar esos cómo? jóvenes nos están escuchando ahí. No, lo que él No, dice no, que pero no yo se te puede digo, afirmar eso de los podemos. 400. No, exacto. tú no puedes caer en la especulación. Sí, porque Mira, puede ser Fue de especulación. lo que más también. vimos Tiene ahora. que ser Especulación. confirmado. Tiene que haber un Está régimen de bien, consecuencias pero- para todas esas especulaciones y todo Pues- aquel pues entonces que te voy a especule de dar esa un- manera te voy a dar un tiene dato. que caer preso y mal preso. Te voy a dar un dato, Dame el dato. que ese sí me dio cuerda. ¿Cuál? Unos periodistas de una cadena reconocida, no nueva, convencional, estaban en un techo haciendo unas transmisiones en vivo. Y fueron, Así fueron autoridades a decirle que no podían estar ahí y que se vayan de ahí. Entonces, tan pronto yo vi eso, y lo vi porque era en vivo, que estaban transmitiendo Sí, los comunicadores, sí. tan pronto vi eso, ya supe que había intención de desinformar a la población y de ocultar información, que Sí, no porque- es el rol de ninguna autoridad, porque esos periodistas, óyeme, estaban en un techo que estaba al lado de donde ocurrieron los hechos y desde ahí estaban documentando y grabando y difundiendo información de gran valor, de gran valor. Y no es el rol de esa autoridad ir a presentarse allí a impedir el trabajo legítimo que estaban haciendo esos comunicadores, protegidos por la Sí, pero Constitución y también las leyes muchos dominicanas. medios abusaron buscando los famosos views, porque yo leí un artículo por ahí de un colega periodista que dijo que la prensa dominicana había actuado mal en cierto modo. ¿Por qué? Porque quizá la magnitud de la tragedia y eso, pero la premura con que se estaban manejando las informaciones, entiendo yo, que se adelantaron a muchas cosas que quizás en algún momento no pasaron y ya ellos lo tenían publicado sin confirmar. O sea, con las redes hay que tener mucha precaución. ¿Y sabe qué me porque dijo? en las redes salen muchas cosas que algunas veces o en muchas ocasiones no son ciertas. No, no solo en las redes, también en los periódicos prestigiosos que toman las redes como fuente, porque hay un periódico Sí. súper prestigioso que publicó una cosa que mucha gente no la creyó y que finalmente se demostró que no pudo ser posible.
no voy a decir el nombre porque es un periódico que adoramos, nosotros crecimos con ese periódico, amamos ese periódico y que porque haya metido la pata de golpe. Y la persona que se quejaba por lo que publicaba ese periódico, me decía, no, es que tú sabes quién nunca hace una cosa tan fea y tan chapucera. Fuego a la lata. Yo no sé quién es Fuego a la lata, pero por el nombre... No, porque son plataformas digitales, pero como digo una cosa, digo la otra, las redes por los famosos views, porque fíjense cómo ha crecido un famoso empresario de las plataformas digitales por eso mismo, por los views. Ese can y ese afán de buscar los famosos views es lo que tiene la población dislocada, que ya no saben a quién creerle. Entonces, que le crean a temas trascendentales. Entonces, lo peor del caso es que los medios tradicionales se están llevando muchas veces de esas famosas plataformas, la inmediatez, los views, y no debe de ser así. Los medios tradicionales deben de mantener la forma que siempre han tenido, no la deben de cambiar. Arely, si no cambian, se sepultan. Se sepultan, pero es que están cayendo, haciendo cosas que muchas veces, porque aquí aparecen muchas plataformas digitales, muchas páginas, que muchas veces para que la gente entre, publican cosas que muchas veces no son ciertas. Entonces, ellos muchas veces, porque yo he publicado cosas y he visto cosas publicadas en páginas que no son creíbles, y al instante le he visto en esos medios tradicionales, y muchas veces la misma gente le comentan y le dicen, y le dicen y le dicen. Entonces eso se lo atribuye, ¿no? Que la juventud, que tenemos jóvenes, así mismo como tú dices, que hay mucha juventud que están trabajando este tipo de plataforma y lo copian y lo pegan. Pero yo les exhorto a los medios tradicionales que primero confirmen, que no se lleven de muchas plataformas que solo lo que andan es buscando view. De hecho, en estos días uno tiene que tener mucho cuidado con el tema de la información que uno consume. Sí. Fíjate qué fenómeno se está dando. Antes, cuando tú escuchabas una voz locutoril, modulada, etcétera, tú decías, oh, déjame oírlo, porque debe... Pero ahora, desde que tú oyes esa voz locutoril modulada, tú dices, una voz hecha con IA, ¿tú entiendes? Sí, y sencillamente es un estúpido que tiene la capacidad de coger un texto, convertirlo a audio y agregarle unas imágenes tontas. Entonces, ahora tiene más valor la voz natural. Cuando tú oyes a la señora Arely en el portal de los cuarteles, con la voz de ella haciendo tú dices, eso es una persona que está transmitiendo. Cuando tú oyes a Mayún, cuando oyes a Arely, cuando oyes a cada uno, cuando tú oyes esa voz supermodulada, ya eso es un punto menos. De todos modos, cuando yo digo que los medios tienen que actualizarse, es porque todo ha cambiado, no es estático. Mira, actualizarse, no al extremo. La verdad es todo. Y el que miente paga su propio precio. Actualizarse es tener los jóvenes que tiene el nuevo diario en estos momentos. Cuando yo era reportero, con la calidad, los conocimientos, bajo la dirección de la experiencia de unas personas como nosotros, que ya tenemos todos los años, y ninguno de esos jóvenes se atreve a colocar una noticia falsa sin antes ser confirmada, porque tiene mirando la supervisión. Mirando los cuarteles. Ahora, ¿qué es lo que sale? Lo que sale es lo moderno, pero confirmado. Y esa es la actualización que yo entiendo. Pero es que han pasado cosas maravillosas. Mira, en los tiempos en que yo reporteriaba, los medios estaban controlados por los dueños del mundo. O sea, quizá ahora las redes siguen controladas porque Facebook, YouTube y esos medios tienen, y también X o Twitter, tienen su mecanismo para ellos controlar el discurso y los temas. Sí. Pero en lo que ellos toman el control, ya el pueblo sabe qué es y qué no es. Ahora mismo, por ejemplo, yo me enteré que parte de los escombros del Jet Set
fueron a parar a Santiago de los Caballeros. Sí. Porque los muchachos fueron, los influencers que van con su GoPro en su propia camioneta, van allá y aparece un señor diciendo, no, fue un camioncito viejo que fue de solidaridad, pero cuando ellos te dicen, no, mira, el camioncito viejo, mira, todos esos escombros los trajeron del YC, 40 camiones de escombros, Que no con entiendo sangre, por qué con esos escombros lo sangre llevaron todavía. para Santiago tampoco. No, porque hay una actitud de ocultar Yo no y de creo. favorecer Yo a no- alguien. Yo no me inscribo en esa. Bueno, Yo- si el que tú no, te no hay inscribas- nada, no hay necesidad de ocultar nada. es que viene un proceso, No viene, la una, hay. viene, viene una No, demanda. el proceso. Viene una demanda. Claro, eso ya está en Y ese progreso. dinero posiblemente lo pague el pueblo. Ya está en progreso. Nosotros, con dinero de nosotros. Porque resulta que lo que deberían pagar, que son los responsables, los que se ganaron todo el dinero que generó la discoteca, son de unas familias muy importantes, son dueños de este país. No, imagínate, 53 años, muchos de los jóvenes que están hoy en las instituciones, en los entes principales, han sido conocidos por esa familia que han ido a la YC y Dice han hecho Ricardo Nieves que viene una guerra entre familias poderosas. un proceso. Dice No, Ricardo. yo no sí, creo. él dice que viene una Esa gente se guerra. protege. Yo no creo, y yo yo no creo. no me Porque gustaría. que ahí habían unos nombres y unas familias Pero y hay ellos- unos sí, muertos sí, valiosos ellos ahí. entienden, unos ellos- Ahí hay muertos unos que tienen muertos nombre. valiosos. Ellos Sí. entienden. ¿Eh? No. Esa gente se Yo no entiende. creo que en este caso se entiendan tan Y fácil. vamos por partes. Y menos si se demuestra si hubo alguna negligencia. Vamos por parte con la Bueno, negligencia. la negligencia- Porque recuérdense que ahí hubo un fuego El hace 2023. apenas, 2023. exactamente, muy poco. Entonces, y se recomendó que se demoliera eso y se hiciera de entonces, ¿por nuevo. qué no ¿Quién se te dijo hizo? que se recomendó que Oye, ma, un- no el se ha visto informe eso. no dice no se ha eso. visto, Óyeme, pero El informe de los Óyeme, bomberos no dice lo eso. dice como testimonio un familiar del dueño, que él recomendó que eso se demoliera y se hiciera de nuevo. Pero si apenas pero a partir fue de el ahí área de se la puede planta que se iniciar quemó. entonces la investigación. Además, El informe habla de la que se quemó el área donde estaba instalada la planta. Yo no sé qué Esto informe tú fue lo dices. único que Si se ese quemó y es- es un anexo. Pero si es ese informe, ese no es el informe. El verdadero informe no se ha escrito. Bueno, es otra cosa que no se haya escrito, pero el que presentan los bomberos hoy día, Los de bomberos, ese momento, de ese momento. firmado con fecha de ese momento y por el intendente de ese momento, habla de un fuego en la planta, en un anexo que nada tenía que ver con la, Bueno, con la Mañón, pero infraestructura, los hechos- con la infraestructura que se desplomó ahora. Y vamos por parte de la negligencia. En esa disco compartían los dueños frecuentemente. Que dicen que A el dueño esa- no compartió a ahí. esa porque- fiesta, porque estaba fuera del país, pero que No, él acostumbraba a ir. los dueños, porque yo recuerdo. Pero por hace eso se muchos habla de años que a doña negligencia. Gladys, ¿Qué, yo es, la una- vi en qué- en qué esa- es negligencia? Negligencia es tu ver que le tiene que poner el lona a las luces para que no le caiga agua por la Sí, nivel de toda filtraciones. esa diligencia se Negligencia es tu ver el techo con una curva Toda hacia esa abajo. diligencia se hizo. Negligencia es que los mozos tenían que barrer constantemente Toda escombros que esa caían, fruto polvillo, de eso, porque arenilla. ellos estaban ahí. Entonces, Todo negligencia. eso ahora Ellos hay que vivían ahí demostrarlo también. ahora, porque ya cuando ya el caso llega a la justicia y más con esta magnitud de este problema, ahora hay que demostrar que todo eso pasó. Y Los videos sabrá están ahí. Dios si los testigos murieron sepultados ahí. Los Ese videos- es otro tema que pero- no se sabe pero cómo gracias- confirmar muchas cosas de las que se dicen, porque quizás quienes podían ser testigos, ahí caigo cuando tú dices el tema de las investigaciones y de que puede haber un régimen de consecuencias, claro, pero cuando la justicia habla con papeles, la justicia habla con pruebas. Con pruebas. Entonces, si los mozos que veían que eso pasaba, si los camareros, los seguridad, etcétera, etcétera, están muertos, entonces es difícil probar. Ahora, bueno sería que se lleve a cabo una real investigación para que el país quede conforme y el mundo, porque si la justicia no sabe o no se da cuenta, no son solamente los familiares de los que murieron ahí quienes van a estar encima
sino el mundo, porque eso fue una tragedia mundial. Y te tengo mala noticia, lamentablemente, Damaris Silverio. En verdad no es la primera tragedia. Ya hubo una en San Cristóbal, una explosión enorme con muchísimas víctimas. Sí. Hubo un informe de eso que dice Mañón. Sí. Y sencillamente no pasó nada. Hubo otra en Poliplex. Sí, hubo otra. Sí, pero ahí no habían familias adineradas, ni tampoco habían extranjeros como habían en el Yesé. Bueno, ese es un punto a favor. Ahí no había eso. Pero aquí ya hubo otra tragedia, creo que en el túnel, mencionan lo que es el túnel de la También, 27. pero ahí no murió un Octavio Dotel, no murió un Ruby Pérez, un artista internacional, ni estaba una hija de Alejandro Grullón, dueño del Banco Popular. Ey, ¿me entendieron? Bajo pesada, Damaris. ¿Me entendieron? Porque la justicia tiene que manejarse con mucho tacto con estas investigaciones. Yo no creo que va a haber consecuencias mayores. Él va así, su patrimonio lo va a tener que sacrificar hasta ahí. Es lo único, sí, es lo único, porque es que él compartía en esa discoteca. Pero vi por ahí y él no se iba a arriesgar en un lugar donde él permanecía, que tuviera vicio de construcción. Todo eso que ocurría, todo eso que pasaba, se mandaba a chequear, a investigar, y mandaban los técnicos, porque se creían que era asunto de aire. Estuve escuchando a alguna gente en ese sentido. Entonces, hay cosas que van a pasar. Como alguien me dijo, que yo pregunté, ¿por qué tantas personas buenas murieron en esa discoteca cuando hay tanta gente mala? Y un cristiano evangélico me dijo, Mañón, esos son los designios de Dios. Me puse a buscar los designios de Dios, porque miren, hay cosas que de verdad uno no entiende. Ese techo, el cual tiene desde una trayectoria hasta construido, no fue un maestro constructor. Tú llegaste a bregar con maestro constructor en aquella época. Fue un ingeniero con toda la de la ley. Y a gente como la gente del CODIA. ¿Quién te dio ese dato de que fue un ingeniero? La gente, sí, a gente como la gente del CODIA le pasó algo con sus instalaciones. Por los años, digo yo. Eso no. Pero el que remodeló después del fuego, hay que ver cuál fue, después del fuego, hay que ver ese ingeniero, el que remodeló, el que tapó. Mira, el que tapó y hizo ese tipo de cosas. Ese hay que ver entonces. No, y el que le metió 40 toneladas de unos compresores de los aires acondicionados. Ya, entonces, ¿es culpable el propietario del establecimiento? Claro que sí. Pero él pagó a quien se supone que tenía el conocimiento de hacer estas instalaciones. Entonces ya, lo muerto está muerto y ya. Él estaba ahí también, arriesgando su vida. Él no estaba ahí, Mañón. Pero de lo que te estoy diciendo, que él frecuentaba arriesgando su vida. ¿De dónde sacas eso? Que él no estaba en la lista para morir ese día. No estaba para morir. No estaba para morir. Okay. Sí, puro y simple. Pero sí ahora tiene que responder con su esposa, con sus hijos, pero ahora con su tiene familia. Que responder. Ahora tiene que responder. Por más que hayan comunicadores defendiendo, tratando de defenderlo, lamentablemente. No, claro que no. Es trascendental. Pero por más que haya comunicadores que quieran defender lo indefendible. ¿Y qué es lo indefendible? Porque es que yo no acabo de entender. Es que tiene que haber un régimen de consecuencias, porque es que hay más de 200 personas muertas. Usted se puso la vacuna y usted defiende eso también. Claro que sí. Más de 200 gente muerta, señor. Eso es algo terrible, 200. Eso es una catástrofe. Eso es más que un terremoto, eso fue como un terremoto en un solo lugar. Lo indefendible es que quienes tienen la culpa son las personas responsables de los gobiernos que han pasado, que han tenido que hacer su trabajo y no lo hicieron. Bueno. Pura y simplemente así. Yo te cierro esto. Así de simple. Los permisos. Se supone que tiene que haber cada institución que supervise, que ordene que se hagan los ajustes de lugar en cada, no tiene que ser en ese establecimiento, en muchos que hemos visto que ha pasado, que es lo mismo. ¿Cuántas veces no van los obreros de los ayuntamientos
a los establecimientos cuando se están construyendo y le pasan 10 pesos y todo sale bien. Eso es rutina y eso lo conocemos. Es el asunto de la corrupción que ha habido una tras día, una tras vez, que ha llevado a esto que ha ocurrido ahora. Entonces, régimen de consecuencia, ¿a quién se lo vamos a echar? A quien le tocó, al propietario del establecimiento. Yo supongo que eso lo pagará el seguro, ¿no? Yo creo que ese seguro no da para todo, Pero para no 200, más de 220 personas. Es muy difícil, no hay. Es difícil, No hay. señores, que Y hay el más de 200 patrimonio de él muertos. no da para pagar toda la familia. Que no. Son No, ese demasiados. patrimonio no da. Es que ese señor No no da. está solo, él es de una familia que inclusive ellos son dueños de medio país. Le quitaron No una da. tierra a doña Nancy allá en Juan Dolores. No da. Y tienen más de ¿cuántas emisoras? Más de 50. Sí, pero eso no 90. implica. El 90% de las implica. emisoras nacionales. Ofrécome, señor. Eso no implica. La realidad es esa, que la gente anda buscando un culpable, ciertamente, porque uno Eso es una pide que etapa, tiene que haber alguien que sacrificar. Es tiene una que haber- etapa del duelo. ¿Qué? Es una etapa del duelo. Viene ahora la Primero otra etapa. culpamos a Dios porque Dios no debió permitirlo. Bueno, por los designios de Dios. Pero eso ocurrió, después, son los cuando designios de él. damos el otro paso, decimos, no, pero es que Él le dio libre albedrío a autoridades que no hicieron lo que tenían que hacer. Optaron por hacerlo mal. Entonces, finalmente, ¿qué es lo saludable? ¿Qué uno puede hacer en este contexto? Porque el dolor que dejaron esos muertos, eso no se va a quitar fácilmente. Ese como un trompón en la nariz, esa opresión. Eso decía al inicio, que eso, con tú decirle lo siento, mis condolencias, No es sé. muy fuerte, porque hay familias No. que tienen hasta 3 y 4 personas ahí. fallecidas. Familia completa y niños huérfanos. Dios mío. Que enterraron en un sepelio colectivo. Mira, en Jaina Como si fuera una fosa común, pero individualizada. tuvieron que hacerlo en un club. ¿Ustedes creen que es 52 posible? personas en la provincia de San Cristóbal. ¿Ustedes creen que...? Miren, es un asunto que Pero ¿qué podemos sacar nosotros? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, que las autoridades, el problema no es Juan, no es Pedro, si es pobre, si es rico, es que cada quien asuma su responsabilidad. Yo te Y digo, eso lo vemos cada día más, que uno cree que este gobierno va a ser y cuando viene el otro, y entonces se monta en el mismo carro Tú y es lo como mismo. abogado, Leonardo, Eh, pero, estoy viendo ahí que van a hacer una demanda colectiva. Veo que un joven que se llama Brian, déjame ver, Brian Saldaña, dice que la firma Lawfir se encargará de una demanda colectiva contra el Jet-Set. Imagínate. Dice en un emotivo El mensaje de abogado también despedida de hacia su cuarto esposa, dice que luchará para que lo que sea necesario para hacer justicia por la muerte de su pareja. También vi que otra señora que perdió su esposo ahí ya hincó, ¿qué dicen? Una demanda también ahí puso al Estado también como, ¿cómo se dice? Como persona civil, porque responsable, civilmente exacto, responsable. sí, porque estaba leyendo un poco de lo que ella alega, entonces ella dice eso mismo que dice Mañón, que el Estado debe de velar porque las estructuras estén en buen estado y de que no se otorguen ciertos permisos a construcciones que quizás a veces no cuenten con la debida seguridad que debería de tener. Eso lo leí Pues hoy. mira, ahí se está cuajando un derrumbe que no se sabe cuánta gente va a morir cuando eso ocurra en el puente de la 17. Ese otro caso. Y Es se ve cierto venir, que- o sea, Otro caso, sí. Que Pero- deben de ponerle mucha atención Pero a que eso. cada vez que surge la denuncia, yo escucho autoridades decir que no, que todo está bien. Sí. Porque es lo que me extraña.
de todo esto. Ahora se vuelve a salir en los medios de comunicación a propósito del YC, del puente de la 17. Pero ¿cuántas veces tú no has escuchado que se ha dicho eso? No, yo vi una plancha grande de acero que ponen ¿Cuántas veces en la han hoyo que puesto? se abría. Sí. Pero la han puesto muchas veces esa Muchas plancha. veces. Porque Sí. yo que cruzo casi diario por ahí. Muchas veces. Yo nada más siento el blum blum. Ese puente está en proceso de caerse y no se acaba de caer. Y a veces yo digo, bueno, una vez un partido político hizo una actividad Sí. que se dieron tremendo susto. Ay, se movió. Porque no que se movió, no. Se Se jamaqueó meció, de una forma sí. brutal. Sí. Y entonces salieron corriendo. Sí. Y mientras más corrían, mayores eran los jamaquiones. Y el puente sobrevivió. Lo que te quiero decir es que muchas veces hay cosas que se ven venir y el que se vean venir no sirve para que no vengan. O sea, todo sigue, todo Volviendo sigue al su camino. tema de Miami. Ahora, la demanda, Cuenta, tú dijiste de la demanda, Sí. y yo Sí, debo por- decir, óyeme esto, la antes- demanda debe hacerse. Uno quisiera, no, ya, no quiero bregar más con eso, quiero terminar mi luto, pero no es un problema de lo que yo quiera o lo que me guste. Es un Lo que asunto, procede. es un asunto que tiene que ver inclusive con mi responsabilidad como ciudadano. Yo no tengo que ser cómplice en última instancia con todo lo que pasó ahí. Y si no se demanda, ya eres cómplice por omisión. Pero el Estado. Por omisión, o El sea, Estado. Dice el expresidente hay que del demandar a los CODIA, responsables. el expresidente del CODIA, Cristian Salvador Rojas, expresidente del CODIA, dice... que se le cayó un pedazo al CODIA. Rompió el silencio y fue enfático en decir el colapso del techo del YC, que ha dejado más de 200 personas fallecidas y decenas de afectados hospitalizados, dijo que eso era prevenible. Sin embargo, por su troglodismo y la angurria del empresario, no se hizo. ¡Pum! Angurria del empresario. Sí, eso lo dice eso no tiene que Cristian dolerte, Salvador Mañón, Rojas, aunque Es que tú yo te no creo- identifiques con el es empresario, presidente la del cosa. CODIA. Así que ya ustedes saben. La Que angurria lo de llevó que le a que ni llega- siquiera pueda observar de que su vida estaba en peligro cada noche que Pero vida. tú iba. no sabes qué tiempo él tenía que no entraba ahí. ¿Eh? También, Mañón, porque Ese tú, tipo no entraba tú no ahí. eres amigo de él tampoco, para saberlo. No, es verdad. Ah. Pero con frecuencia. Porque uno- ellos dicen, eso es lo que dicen, pero muchos de los que pueden confirmar eso están debajo de los escombros. Es más, ese tipo Está no va a muerto. fiesta ahí. Cuando él quiere una fiesta, la hace en su villa privada y no todo el mundo entra. No, es que ellos son... Es Son- que cuando son- yo hacía vida nocturna, yo recuerdo que ellos participaban mucho. Ah, que tú ibas. Sí, porque Oye, yo sí. estoy recuerda que yo estuve en el medio, en el área de la farándula. Pues tú me Ah. puedes responder esta pregunta. Sí. Esos hábitos de diversión tan extraños de que de las 12 de la noche en adelante. Eso, ¿Por no, qué? pero ¿A ese- qué se debe es eso? el modernismo actual. No, eso hace mucho todo tiempo. Ha cambiado, no, la gente todo que ha tiene ese cambiado. problema lo tiene de hace mucho. Ese tiempo. ¿Qué tiempo tiene eso? ¿10 años? Más. No, más. por ahí que... Jacobo Masluta, a las Desde 11 de la la noche pandemia se estaba te arreglando la trajo eso de- corbata Para salir. para salir. Eso era lo que yo oí. Ay, esos son los Y nocturnos. tú recuerdas cuando murió Jacobo hace demasiado Sí. tiempo. Ya cuando Jacobo Masluta había un público que tenía ese horrible hábito de ser nocturno. Eso es horrible. Tú ves los jóvenes que a las 12 de la noche que ellos están listos Sí, para la sí. salida. Para salir. Por Eso eso es tienen horrible. mucho el problema con Faride, la ministra de Interior, porque la juventud entiende que en la vida nocturna la diversión comienza a las 12 de la noche. Entonces, por eso tú ves que viven en desacuerdo con algunas de las medidas que yo la encuentro, yo como persona, como periodista, la encuentro perfecta. Pero la juventud la crucifica. Pero ¿cuál juventud sería esa? Mucha juventud, Sí, yo la lo veo, juventud, claro, la y juventud, la mucho, juventud. Lo que se- lo que se muchos hacen tatuajes. comentaristas, Los muchos sobrinos, los muchos sobrinos, los comunicadores nietos. la crucifican. Sí, Pero déjame decirte sí. que a través de esas medidas que ella ha adoptado después que llegó ahí, ciertamente se han reducido muchas muertes, muchas situaciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque anteriormente un colmado de un barrio, usted lo veía a las 12 de la noche, con un teteo y una música que no había vecino que se pudiera acostar. Sin embargo, la situación ha cambiado en más de un 80% después que ella adoptó las nuevas medidas. Y eso evita discusiones con los vecinos.
Y permite que las personas en los barrios, porque yo lo que digo es, si a usted le gusta tanto gozar y disfrutar, pues vaya a una discoteca. Aunque sea de mala muerte. Leonardo, Aunque sea de mala muerte, pues váyase por una discoteca y rómpase usted sus oídos. Si usted quiere escuchar la música como los musicólogos que quieren imponerle a la gente una música que ni siquiera ellos pueden soportar los tímpanos de los oídos. Mismo, la corrupción, el tiempo yo creo que se está agotando de los muy miembros, rápido. de muchos. El tiempo está agotando muy rápido y no deberíamos terminar este programa sin tocar el tema que nos mandaste dentro del guión, que tiene que ver... Antes de que cierre. Que tiene que ver No, nos quedan todavía unos 10 minutos. Unos minutitos. Asesinato involuntario. Crimen involuntario, ¿cómo que le llaman? No, eso es un tema civil. Ya eso es un tema civil. Ahí no hay crimen, ni intento de homicidio, nada de eso. Ahí lo que es daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Y la solución es, puede haber un acuerdo. Analiza, como tú eres jurídico aquí. Sí, por favor, analízame las consecuencias antes de... Lo que pasa es que vamos a dejarle eso a los leguleyos. Pero la consecuencia que puede enfrentar... No, es complejo. La consecuencia que puede enfrentar el dueño, el propietario del establecimiento. Si fuera una persona normal, a lo mejor quedaría económicamente arruinado. Pero no es una persona normal. Es un poderoso e influyente miembro de las 3 o 4 familias que todo lo controlan. Inclusive, ese grupo ya están incubando un presidente. Ellos nombran ministros, como el ministro de Turismo, que es del grupo. Entonces, no se puede analizar la parte legal como si fuera algo normal. Yo digo, la demanda sí deben hacerla. Si es colectiva, mejor. Colectiva que están tanteando hacerla. Pero al final va a haber una transacción y el dinero va a salir de las arcas del Estado, como ha pasado antes. El otro resultado es que sea diferente. No sé, hay gente que habla que por el hecho de que hayan perecido en ese evento importantes miembros de otra familia. Y de otros países, porque fíjense que aquí está el alcalde de los Estados Unidos, de Nueva York. Está aquí. Porque perdió un pariente. No perdió ningún pariente. Vino a ver ¿cómo se llama? Y con su a expresar su condolencia al país. La vicealcaldesa, que es dominicana. Claro. Y él está aquí con una que ahí había demasiado, convergen. En esa discoteca ahí murieron gente de demasiadas nacionalidades. Es que se convirtió en una discoteca. Recoge el término. No, no era de mala muerte, porque mira déjame decirte un asunto. Ella nunca fue de mala muerte hasta que murió tanta persona de la peor manera. No, entonces, mira, decía un experto que esos sitios así deberían tener una placa donde se informe las revisiones, los permisos, etcétera, donde el que entra a esos sitios tenga cómo orientarse para saber si el lugar es seguro o no. Todo el que fue allí fue como vaca al matadero, no tenía cómo saber si el sitio era seguro hasta que le cayeron los pedazos encima. Fue seguro encima. Porque si yo te veo a ti, Leonardo, Darío Mañón, te veo a ti ahí, yo voy seguro. Si veo a mi distinguida productora, la veo ahí, yo voy seguro. Y ahí iba una sociedad que era asidua, que se veía frecuentemente y que tú la veías en los lugares, tenía una mesa fija en los lugares de mayor distinción de República Dominicana. Ahí iba gente ya de dinero, gente de clase media alta. Iba segura. Los pobres que habían ahí, lamentablemente, lo llevó un rico ese día, un rico. O un artista, o el artista, el propio artista que inventó muchísimas gente. Es que la entrada era 2,000 pesos. 2.500 la VIP. 2.000 pesos, sí, porque había un algo especial y la entrada eran 2.000 pesos ese día. Que me dijo una gente, mira Leo, si yo me entero que eso era a ese precio, hubiésemos estado allá, lo digo yo duermo a las 11 de la noche. Yo hubiese estado allá pero fíjense la casualidad de la vida es tan grande, como dice Mañón, que esa fiesta no era ese día y el propio artista
pidió que la movieran, que la adelantaran. Ahí caemos como comenzamos, metafísica. La física, Entonces, ¿verdad por que sí? eso le digo que Pero creo.